En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es nuestra cuarta y última sesión sobre ese tema tan hermoso de la sanidad y la santidad, la sanación y la santificación. Y lleva por título esta reflexión el de la gracia. Hemos puesto aquí en el tablero la relación que esta palabra tiene con otras dos. Una, podríamos decir, más relacionada con la experiencia física corporal y otra más relacionada con la experiencia, si se quiere, espiritual. Esa palabra es gracia. La palabra gracia literalmente indica un regalo. Se trata de algo que uno recibe como regalo. Y tal vez este es de los aspectos más atrayentes de la sanación. Una sanación es un regalo. Y a todos nos gusta recibir regalos. Curiosamente, en español utilizamos la palabra presente para referirnos a los regalos. Hay un presente para usted, quiere decir un regalo. Lo cual indica que los regalos son mensajeros de presencia. Y en ese sentido, recibir un regalo es percibir, es sentir la cercanía, la presencia de alguien. Jesús es el gran regalo del Padre. Jesús es aquel que hace particularmente presente el amor del Padre. Jesús llegó a decir incluso que Él hacía las obras del Padre. Es decir, es tan perfecta su unión con el Padre que aquello que hace Jesús se puede decir es también la obra del Padre. Entonces, Jesús es el gran regalo. Jesús es la expresión misma de la gracia. Jesús es la visibilización de la gracia. Y todo lo que hace Jesús es expresión de esa donación. La palabra gracia también la podemos comprender como una autocomunicación. Es la expresión que utiliza, por ejemplo, el teólogo Karl Rahner. Es la autocomunicación de Dios. En nuestra primera sesión de esta serie de reflexiones hablábamos de las distintas dimensiones o canales. Y entonces comentábamos que en realidad toda sanación es como abrir nuevamente un canal que estaba bloqueado. Eso es lo que hace la gracia. La gracia es autocomunicación, es decir, la gracia reabre los caminos. La gracia hace que nosotros podamos nuevamente percibir cercano, podamos percibir vivo y presente el amor de Dios. Por el contrario, el pecado hay que compararlo con el bloqueo, la ruptura, el alejamiento, la distancia de la fuente de la gracia. Entonces Jesús es en cierto sentido como la encarnación del amor misericordioso de Dios, la encarnación de la gracia, la expresión, el rostro del Padre misericordioso. Todo eso es Jesús. Una sanación, especialmente una sanación física, es como recibir un preciosísimo regalo, algo que uno no podría comprar. Es verdad que el libro eclesiástico nos dice, al médico también lo hizo Dios. Y también los médicos son expresiones de la bondad y de la sabiduría de Dios. Pero el médico pues nos va a dar una serie de recetas, tratamientos, terapias. Y es por el cumplimiento de esas indicaciones, es por el seguimiento de ese tratamiento como llegamos a curarnos. Eso es grande,
eso trae alegría, pero es todavía mayor la alegría. Yo creería que es incomparable la alegría que se siente cuando uno recibe sanación. Y la razón está en qué. Eso es lo que queremos examinar en este punto, porque yo creo que la diferencia está en esta palabra, en la palabra gracia. Resulta que, supongamos que yo tengo un malestar, no sé de qué se trata, pero es un dolor abdominal que me da con mucha frecuencia, me hace sentir mal, como sin fuerzas, a veces me tira a cama, es supremamente incómodo, no puedo hacer mi trabajo. Bueno, el médico me examina y descubre que tengo una cierta infección y entonces me tratan esa infección y después de unas semanas de tratamiento estoy en perfectas condiciones. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es, llega Jesús, hace una oración por mí y yo me curo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que para curarme con el médico necesité tiempo, necesité esfuerzo, necesité dinero. Es decir, he tenido que comprar mi salud, he tenido que invertir en mi curación. En cambio, cuando Jesús me ha curado, en los casos en que así sucede, y la gente da testimonio, lo que se siente es que ha sido un regalo. Entonces, uno de los aspectos, tal vez el aspecto más profundo de la sanación, es que es regalo. Se trata de un regalo. Y el regalo que recibimos es expresión de la gracia. O dicho de otra manera, la sanación es una experiencia de gracia. La sanación es una experiencia de regalo. Y como experiencia de gracia y como regalo, me hace descubrir la presencia de Dios de un modo que no se puede comparar con otra clase de expresiones. Cuando uno, por ejemplo, ha sentido en su propio cuerpo que es curado, la evidencia no puede ser negada. Uno puede negar evidencias provenientes de la ciencia, provenientes de la filosofía. Uno puede pensar, bueno, los argumentos son tan complicados que tal vez mi mente se pierde en eso. Quizás Dios existe, quizás Dios no existe. Pero cuando la persona ha tenido una experiencia de sanación, es inevitable la profesión de fe, el testimonio, la confesión. Esto ha sucedido en mi vida. Esto es verdad. Es que yo lo conozco, es que yo lo he palpado. Pero esta palabra gracia, dentro del esquema que tenemos, sirve también de puente entre dos palabras. Ya he mencionado curación, pero hay también una curación que es curación del alma, que es el perdón. Entonces, lo que queremos sobre todo es relacionar cómo la experiencia del perdón es la experiencia más profunda de sanación. Ser perdonados es percibir del modo más intenso posible lo que significa el amor misericordioso y sanador de Dios. Para eso nos vamos a apoyar en el Salmo 103 de la numeración de la Biblia, 102 en la liturgia de las horas, pero como en otras ocasiones, voy a leer primero la versión de la liturgia de las horas. El título que lleva precisamente en la liturgia es Himno a la Misericordia de Dios. Y yo creo que es de los textos más preciosos para meditar sobre lo que significa la gracia y su relación con el perdón. Bendice alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvide sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Él sacia de bienes tus anhelos y como un águila se renueva tu juventud. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso,
lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles, porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos barro. Los días del hombre duran lo que la hierba, florecen como flor del campo que el viento la roza y ya no existe, su terreno no volverá a verla. Pero la misericordia del Señor dura siempre, su justicia pasa de hijos a nietos, para los que guardan la alianza y recitan y cumplen sus mandatos. El Señor puso en el cielo su trono, su soberanía gobierna el universo. Bendecid al Señor ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes, prontos a la voz de su palabra. Bendecid al Señor ejércitos suyos, servidores que cumplís sus deseos. Bendecid al Señor todas sus obras en todo lugar de su imperio. Bendice, alma mía, al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno a la misericordia de Dios. Destaquemos cómo van juntos el perdón y la curación. Por ejemplo, donde dice hacia el principio, Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Y en realidad, qué fuerza tan grande que tiene el perdón para sanarnos. Yo creo que es un aspecto que cada vez lo analizan, lo estudian mejor los médicos y los psicólogos. Cómo las personas que se resisten a perdonar muchas veces se enferman, físicamente se enferman. Y cómo las personas que empiezan a perdonar se sanan y permanecen en mejor salud. Es decir, realmente este vínculo entre curación y perdón es muy profundo, porque da la impresión de que si uno no experimenta el perdón, no termina de curarse. Y al mismo tiempo la persona que recibe su sanación, su curación, tiene una mayor facilidad también para perdonar. Entonces vamos a analizar en primer lugar qué quiere decir ese vínculo entre el perdón y la sanación. ¿Por qué perdonar es sanador? Pero para eso tenemos que preguntarnos hasta dónde debe llegar el perdón. Y yo creo que aquí hay un gran malentendido. En nuestra primera charla hablamos sobre las distintas dimensiones de la sanación y por eso por ahora vamos a dejar ese término quieto. Pero yo quiero destacar que en cuanto al perdón tenemos que hacer el mismo ejercicio y vamos a ver por qué. Porque resulta que hay una serie de falsas ideas sobre el perdón. Entonces vamos a escribir aquí las falsas ideas. Aquí tenemos el perdón y aquí vamos a mirar falsas ideas. Cada una de estas flechas es para una de esas falsas ideas. Unas flechas curvas, engañosas. Por ejemplo, a veces se cree que perdonar es lo mismo que olvidar. Y hay un refrán que hace mucho daño, creo yo, porque fortalece esa opinión. Que el perdón es lo mismo que el olvido. El refrán es aquello de que yo perdono pero no olvido. Y entonces hay otros que dicen, no, perdonar significa olvidar. Pues este es un caso muy extraño en el que los dos extremos están equivocados. O sea, el que dice, yo perdono pero no olvido, no está obrando bien. Pero el que cree que perdonar es lo mismo que olvidar, tampoco está obrando bien. A ver si me logro explicar con la ayuda del Espíritu Santo. El que dice yo perdono pero no olvido, lo que está diciendo es, yo seguiré llevando las cuentas para el momento del desquite, para el momento de la venganza. Eso es lo que está diciendo. Y por supuesto esa no es una actitud cristiana.
Pero el que dice que perdonar es lo mismo que olvidar, está diciendo que es como si las cosas no hubieran sucedido, y eso tampoco es cierto, porque las cosas sí sucedieron. Además hay cosas que uno sencillamente no va a poder olvidar. Si una persona traicionó en los negocios a mi papá, eso nos llevó a la quiebra y tuvimos que padecer la mayor parte de la juventud pasando trabajo, prestando dinero, como se dice popularmente en Colombia, saltando matones. Pues ese señor que nos cometió, que hizo contra nosotros semejante maldad, pues uno se acuerda de lo que sucedió. Es imposible olvidarlo. ¿O qué tal le vamos a decir a la persona que ha sido abusada? Olvídese. No, eso no es de olvidar. Entonces fíjate que las dos frases están equivocadas. El que dice yo perdono pero no olvido está obrando mal, porque está diciendo yo llevo cuentas para el día del desquite. Y el que dice que perdonar es lo mismo que olvidar está equivocado también, porque está diciendo que hay cosas o que todas las cosas uno puede hacer de cuenta que no han sucedido. La espiritualidad cristiana en general no funciona bien con eso de que uno haga de cuenta que no. Las cosas que sucedieron, sucedieron. Si hubo abuso, sucedió. Si hubo traición, sucedió. Si hubo robo, sucedió. Si hubo mentira, sucedió. Entonces esta es una falsa idea del perdón como olvido. Esa idea no es correcta. Yo diría más bien, perdonar es otra forma de recordar. Eso sí puede ser. Porque es que hay muchas formas de recordar. Uno puede recordar desde el resentimiento, o uno puede recordar desde esa mirada que destacábamos en nuestra predicación anterior. ¿Te acuerdas que hablamos del ver? La providencia. Hay un ver divino. Entonces, el perdón es un recuerdo con la mirada divina. Es un recuerdo con los ojos de Dios. Eso es perdonar. No es que uno olvide. Dios no olvida. A pesar de que se utiliza metafóricamente esa expresión, no me acordaré de vuestros delitos, pero Dios no olvida. Es decir, metafísicamente hablando, ontológicamente hablando, Dios no puede olvidar sencillamente. Pero el recordar de Dios es un recordar distinto. Es un recordar que luego va a aparecer por virtud de esta palabra, de la palabra gracia. Es un recuerdo que va a aparecer inmerso en la sangre de Cristo. ¿Yo recuerdo a mis enemigos? Sí, lo recuerdo. ¿Cómo lo recuerdo? Sumergidos en la sangre de Cristo. Ahí lo recuerdo. Claro que yo recuerdo a ese señor que traicionó a mi papá y que nos hizo un daño espantoso. Lo recuerdo. ¿Cómo me voy a olvidar de él? Pero lo recuerdo metido en la piscina del amor de Dios. Ahí lo recuerdo. Lo recuerdo en la sangre de Jesucristo. Entonces esta es una claridad muy importante que hay que hacer. Sobre todo porque acuérdate que uno también tiene que perdonarse muchas cosas a sí mismo. Cuando nosotros hemos obrado mal en contra de nuestra propia vocación, por ejemplo, uno se siente llamado a una determinada vocación, pero obra mal. Pensemos en el caso del esposo, que siempre se ha sentido como hombre de familia, pero que comete una infidelidad. Él no solamente necesita el perdón de la esposa, necesita poder perdonarse a sí mismo. Fíjate que cuando se dice que perdonar es lo mismo que olvidar, esa persona queda condenada a no poderse perdonar. Porque ¿cómo se le va a olvidar algo que él mismo hizo? Sobre todo si es así de grave. Entonces perdonar no es olvidar, perdonar es otra forma de recordar. Es recordar desde los ojos de Dios. Es recordar desde el amor, desde la misericordia, desde la sangre de Cristo. Eso es perdonar. Hay otra falsa idea del perdón que creo que es grave también. Bueno, todas son graves, porque este tema es vital sencillamente. Hay un modo de ver el perdón que es simplemente el tomar distancia. Se parece en algo al olvido, ¿no? Es el perdón como distancia. Ahí también hay un engaño. El perdón como distancia. La frase típica ahí es: yo no me meto con él, él no se mete conmigo. Él allá, yo acá.
perdón como distancia. Es decir, ya no hay una influencia, ya no hay un impacto de la vida o de las palabras de esa persona en mí. Tampoco yo quiero tener ningún impacto en la vida de esa persona. Pero eso no es verdadero perdón. Como se suele decir, la vida da muchas vueltas y a veces las personas que uno menos quisiera volverse a encontrar son las que aparecen. Y además tienen la tendencia a reaparecer en los momentos más inapropiados. Reaparece la persona. Es decir, esa distancia que uno creía que existía, desaparece. Y entonces, ¿qué sucede? Se reaviva todo el sentimiento de venganza, de desquite o simplemente de ira. Es posible que incluso la distancia física se pueda asegurar, pero ¿qué vamos a hacer con el problema de la distancia mental? ¿Qué vamos a hacer cuando uno se acuerda de las personas? Recordar a una persona es de algún modo sentirla cerca, y a veces las personas que uno menos quisiera recordar son las que más recuerda. Por eso cuando se piensa en el perdón únicamente como distancia, ¿qué vamos a hacer con la persona que tiene un trauma por alguien que le hizo un daño? Lo más posible es que esta persona sienta que se acuerda una y otra vez del que le hizo ese daño. Entonces no logra poner distancia. Por eso el perdón como distancia no sirve. Perdón como distancia no funciona porque uno tiene el problema de que, por un lado, la gente reaparece cuando menos se espera. Y por otro lado, uno mismo se acuerda de las personas. Y entonces no funciona esa clase de perdón. Y hay gente que dice, no, yo creí que tenía ya eso superado, pero otra vez me acuerdo, y otra vez siento, y entonces, y ahí está viva la herida. Entonces no se ha logrado nada. Fíjate que el perdón como distancia es simplemente represión. Estoy reprimiendo un recuerdo. Pero todo lo que se reprime, y esto lo enseña muy claramente la olla de presión, explota. Y cuando explota, explota feo, explota mal. El perdón como distancia no sirve. Entonces, si el perdón no es olvido, sino que es una forma de recordar, y el perdón tampoco es distancia, entonces, ¿qué es el perdón en esos términos? Es aprender a situar. Yo tengo que aprender a situar mis recuerdos. Tengo que aprender a situar lo que me ha acontecido. Eso es perdonar. Perdonar es ubicar los eventos desastrosos en los que yo mismo he estado envuelto, o las fallas que otras personas han tenido. Aprender a situar eso dentro de un conjunto más grande que se llama el plan de Dios. Entonces yo sitúo dentro del plan de Dios la equivocación que tuve. Esto es bellísimo porque funciona. Fíjate el caso que para mí es de los más duros y de los más tristes. Fíjate el caso de la persona que ha cometido un aborto. Lo más difícil para esa persona es perdonarse. ¿Y cómo puede esa persona poner distancia? ¿Cómo puede distanciarse de sí misma? No puede. No logra. Además, ese evento lo está recordando cada momento. Esta es de las torturas psicológicas que menos se menciona, porque no es políticamente correcto mencionarla, pero que está ahí en la vida de muchísimas mujeres. Y empieza esa tortura que se aplica a la mujer a sí misma. Hoy estaría cumpliendo 12 años mi hijo. Hoy estaría cumpliendo 15 años. Hoy estaría cumpliendo 25 años. Y algunas se mueren todavía llevando esa clase de cuentas. No funciona poner distancia. El perdón no puede consistir en poner distancia porque uno no puede poner distancia de sí mismo. Lo que uno sí puede hacer es tratar de ubicar, tratar de situar dentro del conjunto más amplio del plan de Dios. Nuevamente, lo que nos salva aquí es el descubrimiento de la misericordia divina. Cuando uno descubre que existe misericordia de Dios, entonces lo que uno hace, tanto con la propia vida como con la vida de los demás, es sumergir, una vez más, bautizar
Es que a uno ya lo bautizaron, pero uno tiene que bautizar los dolores de uno. Uno tiene que bautizar las frustraciones que ha tenido. Uno tiene que bautizar las decepciones que ha tenido. Hay que bautizarlas. No tanto en el sentido de ponerles un nombre, sino en el sentido de sumergirlas en la sangre de Cristo. Entonces uno aprende a descubrir que, aunque uno ha fallado, porque ciertamente ha fallado, pensemos en el caso de la persona que ha cometido ese homicidio que se llama aborto, pues aunque uno ha fallado, uno tiene, sin embargo, la posibilidad de ver que ese evento, dentro de un conjunto más amplio, tiene sentido, adquiere sentido. Vamos a ver una tercera forma de engaño con respecto a esto del perdón. A veces el perdón lo miramos como explicación. El perdón como explicación. Y podríamos poner entre paréntesis otra palabra más larga y más tal vez conocida, racionalización. Encontrar una explicación o encontrar la razón o racionalización es una manera de situar intelectualmente lo que otra persona ha hecho. Pero acontece esto, que la sola explicación no es suficiente. Porque cuando uno se ha sentido herido no por una idea absurda, sino fundamentalmente por un daño que se le ha causado en el cuerpo, en la honra, en los bienes, en el corazón. Uno se ha sentido herido y lastimado ahí, no en las ideas. Entonces, no es que esté mal buscar una explicación es algo bueno. A ver, yo voy a dar un ejemplo un poco dramático, el caso de un secuestro. Dios nos libre de algo así en nosotros y en las personas que tenemos más cercanas. Pero supongamos que sucede un secuestro y al final, cuando todo se resuelve, y vamos a suponer, para que la cosa no sea tan cruel, que se resuelve positivamente, bueno, atrapan a los secuestradores y viene la explicación. Resulta que los secuestradores son personas de una gran pobreza, de una gran necesidad económica, que hacen eso para tratar de conseguir dinero. La explicación puede servir a un cierto nivel, pero la explicación no va a producir perdón. El hecho de que yo sepa que las personas tenían una gran necesidad todavía no produce perdón en mí. Entonces no debe confundirse el perdón con un ejercicio intelectual. Las causas de la pobreza, la realidad de la gente en muchos lugares, ese tipo de cosas no va a ser suficiente para que yo alcance verdaderamente el perdón. Es decir, esa palabra maravillosa, esa palabra que es tan propia del perdón, que es la palabra paz, reconciliación. La paz no va a venir de una explicación. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque a veces también cuando pedimos perdón, creemos que con dar una explicación ya está logrado el perdón. Y aquí vuelvo yo al caso dramático del esposo infiel. Que la persona dé una larga explicación de cómo se dieron las cosas o por qué se dieron las cosas, eso todavía no produce perdón. El perdón no va en esa línea. Fíjate cómo con este recorrido que estamos haciendo, uno se va dando cuenta que el perdón solamente puede ser regalo. ¿Qué es olvidar? Es tratar de sepultar. ¿Qué es poner distancia? Es tratar de reprimir. ¿Qué es explicar? Es tratar de racionalizar. Todos esos son esfuerzos nuestros. Y el perdón no sucede como esfuerzo nuestro. Esa es la moraleja que yo quiero que saquemos como conclusión. El perdón no es un esfuerzo nuestro. El perdón está más allá de lo que uno logra. El perdón solo puede ser gracia. El perdón solo puede ser regalo. Sí, uno puede encontrar una racionalización y uno puede decir las injusticias que este país ha sufrido desde hace mucho tiempo, pues hacen que la guerrilla haya secuestrado a mi tío. Pero esa explicación no va a producir el perdón.
El perdón no es el fruto de un esfuerzo mental mío por reprimir, por suprimir, por explicar, ni siquiera la última de esta lista que vamos a poner aquí, que es justificar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la explicación y la justificación? La explicación sencillamente me da las razones. La explicación me dice por qué sucedieron las cosas. La justificación intenta hacer algo más. Intenta buscar como el lado positivo que tenía esa acción. Si hay algo positivo, si hay algo que se puede rescatar. Pero ¿cuál es el problema de la justificación? El problema de la justificación es que cuando en realidad se puede aplicar, uno no necesita perdonar. Y cuando uno sí necesita perdonar, no cabe justificar. Es decir, las personas a las que realmente uno necesita perdonar, uno no logra justificarlas. Porque si pudiera justificarlas, no tendría que perdonarlas. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Entonces el perdón tampoco funciona como justificación. Aunque yo logre encontrar algunos elementos positivos en aquella acción desastrosa que despedazó la vida de mi familia, lo que está herido es el corazón, la posibilidad de ser feliz, la posibilidad de tener paz. Entonces el perdón no es nada de esto. No es que estas cosas carezcan completamente de sentido, sino que el perdón está más allá. El perdón solamente puede ser regalo. Entonces miremos según eso, ¿cuál es el gran test? ¿Cuál es el gran test del cristiano para descubrir si realmente se puede llegar al perdón? ¿Cuál es el gran test? Pues lo que yo he descubierto es que el gran test se llama el cielo. El cielo es el test del perdón. Ustedes pueden poner eso como actualización de estado en Facebook o alguna cosa de esas. El cielo es el test del perdón. Fíjate cómo funciona a las mil maravillas. Dice uno, el perdón es olvido. Pues resulta que yo tengo que hacerme esta pregunta. Yo quiero compartir el cielo con puntos suspensivos. Esa es la pregunta. Ahí es donde yo sé si hay perdón o no hay perdón. Porque hay gente que se imagina una especie de cielo con niveles, ¿no? Como estos barcos gigantescos de los cruceros que tienen distintas cubiertas, llaman. Y entonces, de acuerdo con el precio que cada quien haya pagado, pues, hermanito, usted es de la cubierta 3, ubícate, ¿no? Cubierta 3, abajito, abajito. Y acuérdate que tú no tienes vista al mar, ubícate, este es tu corredor, esta es tu cubierta, esto fue lo que tú pagaste. Hay gente que se imagina el cielo así, se imaginan el cielo como con pabellones, como con cubiertas. Y se imaginan que en el cielo entonces ellos van a estar en un pabellón donde está la gente que les cae bien. Y toda esa gente que les cae gorda, pues hasta así puede llegar al cielo, pero por allá otra cubierta. Mándenlo por allá para otra parte. Entonces, ahí es donde se da uno cuenta si hay o no hay perdón. Yo quiero compartir el cielo con... Solamente cuando uno puede decir, está bien, acepto compartir el cielo con tal o cual persona, ahí hay perdón. Sin ese perdón, sin ese nivel de perdón que se mide en el cielo, uno se está diciendo estas mentiras. La mentira del olvido, no, yo ni me acordaba de eso, pero ahora que me lo recuerdas, ¿verdad que tipo un desgraciado y donde yo me lo encuentre? No, la represión, la distancia. No, él por allá, yo por acá, no me meto con él no se mete conmigo, allá que se quede, yo me quedo aquí. Entonces no quiere cielo con ese señor, no. Pero es que ya Dios dijo que lo iba a llevar al cielo, pues entonces yo me iré para el otro lado. Y eso que podría ser un chiste cruel es una realidad. Porque fíjate lo que dice Jesús cuando nos enseña el Padre Nuestro. Si ustedes no perdonan, el Padre no los perdona. O sea que literalmente cuando uno dice,
Oiga, es que si ese señor va para el cielo, entonces yo me voy para el infierno. Eso es literal. Eso es literal. Al infierno vas a dar. Si no es posible el perdón en ti, si no quieres compartir cielo con alguien, entonces ya sabes con quién quieres compartir tu eternidad. Ya sabes cuál es tu vecindario. Más bien calientico. Ya sabes dónde te toca. Entonces el gran test del perdón es: yo quiero compartir una eternidad de bienaventuranza con rayita, signo de interrogación. Ponga en esa rayita la persona o personas. Por supuesto, esa persona o personas tendrán que haber sido transformadas por el poder de Dios, por el amor de Dios, por la sangre de Cristo. Ese es el verdadero perdón. Y eso es lo que significa la experiencia de la gracia. ¿Quién puede llegar a decir esa frase? ¿Quién puede llegar a decir: yo quiero compartir el cielo con los guerrilleros que robaron a mi abuelo y nos mandaron a la miseria? ¿Quién puede decir esa frase? Únicamente la persona que dé estos 3 pasos. El primer paso que tiene que dar es descubrir con profundidad y con claridad si hubo pecado, pero el pecado es distinto del pecador. Y aquí vuelvo yo al salmo que nos está sirviendo de inspiración. Fíjate lo que dice aquí: como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Es decir, en la conciencia de que Dios puede separar pecado de pecador, empieza el milagro del perdón. Eso es lo primero. Una cosa es el pecado, otra cosa es el pecador. ¿Y quién es el único que puede distanciar al pecador de su pecado? Dios. Fíjate que la historia no empieza negando lo que sucedió. La historia no empieza en que uno diga: no, pues sí, pues es que tal vez estaban como equivocados. ¿Quién sabe? Tal vez el que querían descabezar era otro, no mi abuelo. No, eso no sirve. Eso no sirve. Uno empieza, si uno es cristiano y si uno tiene su fuente en la palabra de Dios, uno empieza por la realidad y la verdad. Es doloroso, es un crimen, es un pecado, es espantoso. Y sucedió, y sí sucedió. Uno parte de la verdad y de la realidad. Pero en esa verdad y realidad uno reconoce una cosa. ¿Y esa cosa cuál es? Dios puede separar al pecador de su pecado. Como dista el oriente del ocaso. Ahí es donde empieza. Yo no puedo hacerlo. Yo no puedo. Dios sí puede. Esa es la primera convicción. ¿Cuál es la segunda convicción? La segunda convicción también la tomamos de este salmo. Salmo hermoso que nos ocupa. El Señor sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos barro. Está en primera persona plural. Sabe de qué estamos hechos. Por favor, en la Biblia suya, estamos, ponga entre paréntesis, mi enemigo y yo. Mi enemigo está hecho de mi mismo material. Y yo estoy hecho del mismo material de él. Y Dios sabe de qué estamos hechos. Y Dios sabe que somos barro. Solo cuando uno descubre la solidaridad radical, ¿te acuerdas que eso ya lo mencionamos en otra predicación? La solidaridad radical en la necesidad de ser redimidos se convierte en solidaridad radical en experiencia de redención, en experiencia de gracia. Pero uno tiene que tener la conciencia, la solidaridad radical. Sí, es verdad, estamos hechos de lo mismo. ¿Qué significa que somos barro? No significa simplemente composición química u orgánica. Que somos barro quiere decir propensos a ensuciarlo todo. Imagínate una figura de barro caminando, por ejemplo, por estos corredores. ¿Cómo sería el reguero? Somos barro, significa eso.
propensos a dañar, propensos a ensuciar, propensos a rompernos, propensos a apestar si se quiere. Eso es lo que nosotros somos. Somos quienes, mi enemigo y yo. Si uno no ha descubierto su propio barro, jamás puede perdonar. Solo el que ha descubierto su propio barro puede perdonar. Solo el que ha descubierto su propia fragilidad, solo el que ha descubierto que aún cosas profundamente bellas y limpias y santas pueden ser ensuciadas, solo esa persona puede llegar a decir, es verdad, yo podría estar en las mismas. Entonces fíjate ese segundo paso para una verdadera experiencia de gracia y de perdón. El segundo paso es, estamos hechos del mismo barro. El primer paso había sido la separación entre el pecador y su pecado, que solamente la puede hacer Dios. Y luego viene un tercer paso, que es enfrentarse a la eternidad. Por eso termina diciendo el Salmo, los días del hombre duran lo que la hierba, florecen como flor del campo, que el viento la roza y ya no existe, su terreno no volverá a verla, pero la misericordia del Señor dura siempre, su justicia de hijos a nietos. Lo más hermoso ahí, por supuesto, es que la misericordia de Dios es infinita, pero lo que dijo antes también vale. Frente al misterio de la muerte, frente a la puerta de la eternidad, uno adquiere bastante sensatez, bastante. Frente a la eternidad, ¿vale la pena disgustarse así? Frente a la eternidad, ¿vale la pena vengarse? Frente a la eternidad, frente a la mirada de Cristo, ¿cuál ha de ser mi respuesta? Y para esto, pues, la meditación sobre la muerte es clave. Y la meditación sobre la muerte la ha hecho mucha gente. Y eso era parte obligada de muchos retiros espirituales, la meditación sobre la muerte. El descubrimiento de que uno va a morir es importantísimo, porque es el que valora la vida. Decíamos en otra de estas predicaciones, en la tercera precisamente, decíamos, la muerte es escultora de la vida. Y eso significa que la muerte lo puede volver a uno un cobarde y un inmediatista y un hedonista. Pero también puede ser que la muerte es escultora sabia de la vida. Si tú miras a la muerte como emisaria del absurdo, la muerte como emisaria del demonio, entonces la muerte se convierte en una escuela para desperdiciar la vida. Pero si tú miras a la muerte como un instrumento de Dios, si tú miras a la muerte como servidora de Dios, la muerte como servidora de Dios, oye eso. Porque la muerte tiene que servir a Dios. Esto aparece hermosamente en el libro del Apocalipsis, cuando Dios le manda a la muerte, devuelva a sus muertos. La muerte no es omnipotente, la muerte no es otra diosa en paralelo con el Dios verdadero. Así como la muerte puede convertirse en elemento que enloquece y desquicia la vida, también puede ser escultora sabia y santa, que hace que nosotros finalmente descubramos para qué vinimos a vivir. Entonces, con esas tres indicaciones, uno llega finalmente a descubrir que todo perdón es regalo, uno llega finalmente a descubrir que todo perdón es gracia, y ese descubrimiento es el que hace que uno se abra para recibir perdón y para dar perdón. Y en ese recibir y dar perdón, nosotros nos convertimos en testimonio, en cierto sentido en prolongación del misterio de Jesucristo sobre esta tierra. Pidamos al Señor que este misterio de gracia llegue a nosotros para que podamos experimentar la gracia en su misma fuente. Más allá de una curación que necesariamente será temporal, más allá de una sanación que durará unos años, es la raíz del alma la que tiene que ser sanada y curada. Es la raíz del alma la que tiene que descubrir cómo Dios verdaderamente es amor y permanece para siempre. Que el Señor, a través de su Espíritu,
con el testimonio precioso de la sangre de Cristo en la cruz, renueve en nosotros el bautismo y nos haga capaces de servirle como Él merece ser servido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.